cuando oramos, pues definitivamente que hace la diferencia. Y ahorita que comentamos del campamento, porque surgió ahorita, ¿no? Que comentabas que escuchaste que nos había ido bien en el programa. Pues sí, pienso que hubo mucha oración detrás, muchísima. No solo de papás, sino de gente de la iglesia que sabe que este es un programa eh, pues con propósito, ¿no? Y el propósito es pues que la gente que esté ahí, los jóvenes en este caso, pues conozcan, lleguen al conocimiento de Dios, por un lado, y por el otro lado, que vean y que nazca en ellos esa necesidad de ir más profundo en su relación con Dios. Que no solamente es, digamos, el inicio donde tú y yo arrancamos al conocer a Dios cuando volvemos a nacer. En realidad ahí empieza, cuando aceptamos la salvación, apropiamos la salvación, pero pues Dios nos invita a una relación más profunda. Es como cuando conoces a alguien, pues, la idea es conocerse más. Y qué mejor que pues, con la persona que nos dio la vida, ¿no? Que digamos, eh, desde antes de la fundación del mundo, Él ya traía todo el diseño, todo, todo, todo en su mente, todo lo que iba a suceder, etcétera. Entonces, qué interesante entender que nuestras vidas pues, tienen sentido, pues tienen un propósito, eh, y eso nos trae mucho descanso. La verdad es que con tanto entorno complicado en el que luego estamos, pues no, perdemos de vista todo esto que estamos platicando. Pero hoy vamos a recordar un poco esto, dónde estamos, quiénes somos, hacia dónde nos quiere llevar Dios, y cuál es nuestro lugar y la invitación que Él nos hace para seguir adelante. Voy a tomar un pasaje que me gusta mucho. He hablado de este pasaje varias veces, porque no solamente es muy ilustrativo, sino a mí en lo particular siempre me alienta mucho recordar esta parte, ¿no? Del momento donde inicia la iglesia, lo que conocemos como la iglesia. Es un momento muy, muy importante porque pues va marcando la pauta de lo que esos, digamos, nuevos creyentes pues van experimentando pues en su relación con Dios y qué sucede con la iglesia, ¿no? Cómo reacciona entre ellos, cómo digamos, qué relación tienen entre ellos. Es una parte bien interesante, la verdad. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de este momento de transición donde pasa la administración de la palabra de Dios por parte del pueblo de Israel a manos igual de judíos, pero judíos que han apropiado la salvación. Y estos judíos comienzan esta nueva historia que se llama la iglesia. Y junto con ellos, y entre ellos, pues ubicamos a varios, ¿no? Los apóstoles, los otros discípulos que fueron apropiando la salvación y creciendo con ellos, etcétera. Y esa es la parte que más ubicamos, yo creo, ¿no? Entonces, me quiero enfocar hoy en este momento donde arranca esta iglesia. Y te voy a decir por qué me estoy enfocando en este pasaje, que lo podemos utilizar en todo momento. Estoy hablando del libro de Hechos. Hechos es el libro que habla de toda esta parte, este inicio de la iglesia. Y vamos a estudiar el capítulo 12 de Hechos. Ese es un capítulo que, digo, todo Hechos es increíble, pero en particular este capítulo a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Me hace muy, muy de una ilustración muy importante para hablarnos acerca de cómo enfrentar los problemas. Meditando en esto, platicaba con Oscar, ¿no? Con él veo varios temas, no solamente los campamentos, sino otras cosas. Y estábamos conversando acerca de lo que está sucediendo, ¿no?
Y me decía, oye, es que no puede ser. Tenemos que estar orando más. Él hacía referencia a los últimos acontecimientos, pues si quieres verlo de esta semana, ¿me entiendes? ¿Para qué nos vamos más atrás? ¿No? Toda esta ola de violencia, eh, inseguridad, homicidios. O sea, en realidad, yo escuchaba a Oscar que, digamos, él es como muy, ¿cómo decirte? Muy expresivo, ¿no? Y decía, es que no puede ser, tocayo, o sea, no puedo con esto, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿No? Necesitamos orar más. Y yo decía, pues sí, claro, o sea, definitivamente estamos pasando por un momento muy complicado, o sea, es nuestra casa, o sea, al final del día, pues aquí nacimos, somos mexicanos, es nuestra casa, hay un plan, Dios permitió que naciéramos aquí pues, por alguna razón, eh, y tenemos que preocuparnos por nuestra casa, por nuestro hogar, que esté cuidado, esté guardado, qué sé yo. Entonces, pensando en esto, recordé este momento de la iglesia, ¿no? Donde se vieron ellos, digamos, enfrentados o confrontados, o no sé qué palabra utilizar, de una circunstancia muy adversa que estaban viviendo como iglesia. Y cuál fue su reacción, qué hicieron, qué no hicieron, qué debieron de hacer, pero qué después hicieron, y luego cómo avanzaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que nos puede servir a nosotros de ejemplo de lo que debemos hacer en nuestras vidas, sobre todo en estos momentos de crisis en todos los sentidos que estamos viviendo como país, como nación, como familias. Y Dios nos pide, no solamente nos pide, sino literal es un mandamiento de estar velando por nuestra nación. Y la mejor forma de velar es a través de la oración, por un lado, y por el otro lado pedirle sabiduría a Dios para digamos, nosotros dar los pasos o las decisiones que vamos de tomar, pues en armonía y con toda su guía. Así que vamos a orar para seguirnos de lleno en este pasaje, en este capítulo 12 de Hechos, para que Dios guíe. Señor Dios, te agradecemos, Padre, por mover nuestros corazones a tener este tiempo juntos. Gracias, Dios, porque nos recuerdas que nuestra seguridad, nuestra confianza está en ti, nuestra guía y nuestra orientación eres tú, Señor. Habla, por favor, a nuestros corazones, aliméntanos de tu palabra, sácianos, guíanos, oriéntanos y que sea un tiempo de gran bendición. Te damos gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, como les comentaba, pues la idea es transmitirles, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, en la situación que estamos viviendo. Es decir, vamos a ponernos en el hoy, donde estamos viviendo, pero vamos a utilizar un momento de hace prácticamente 2000 años, donde la iglesia está viviendo este momento complicado, pero finalmente es un momento actual también. La escritura, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. O sea, no cambia. Entonces, siempre va a ser actual. Eh, y con base en esto, tú y yo vamos a tomar este ejemplo de lo que vivió esta gente para entender lo que Dios quiere que vivamos el día de hoy. Entonces, si quieren, vamos a este capítulo 12 de Hechos. Y voy a empezar desde el versículo 1. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, es decir, de una fiesta judía. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, que es otra fiesta de los judíos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Perdón. Bueno, aquí en estos versículos pues, entendemos varias cosas. Una, que el rey Herodes, gobernador, político, tomó esta decisión de perseguir
a, a la iglesia, derivado de qué? De querer congraciarse con los judíos, con los israelitas de aquella época, que no estaban de acuerdo en lo que estaba sucediendo. Entonces él, por tratar de quedar bien con ellos, ¿sí?, políticamente hablando, pues tomó esta decisión, tomó a Jacobo. Esto sorprendió a la iglesia y no solamente lo tomó y lo encarceló, sino lo mató. Esto agarró por sorpresa a la iglesia. Lo que podemos entender, y cuando digo por sorpresa es, bueno, eh, es evidente que pues ahí había una falta de oración por parte del cuerpo de Cristo. Y esto nos damos cuenta, ¿por qué? Porque cuando dice que la iglesia hacía oración cesar sin Pedro, cuando fue el que después encarcelan, tú dices, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué por Jacobo no y por qué por Pedro sí? ¿Había alguna diferencia entre ellos dos, por el cual oraban por uno y por el otro no? ¿Qué pasó? O sea, en realidad los sorprendió. La iglesia en ese sentido estaba dormida, dormida literal. Y lo sorprendió con este acontecimiento uno de los apóstoles, Jacobo, conocido también como el apóstol Santiago, hermano de Juan. En otro pasaje podemos escuchar acerca de ellos como los hermanos, los hijos del trueno, o Boanerges, eran conocidos como los hijos del trueno, Jacobo y Juan. Y este Jacobo también conocido como Santiago. Eh, Inclusive ellos dos como hermanos también entran en escena en algún momento cuando la mamá se acerca con Jesús para decirle, yo quiero que mis hijos sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Está hablando de ellos, ¿no? Inclusive hablando de este momento cuando se acerca la mamá con los hijos, recuerdan cuando Jesús les dijo, oigan, saben que ustedes pueden, pues digamos, beber de esta copa, o sea, o sea, ustedes pueden participar de todo este trabajo que Dios está haciendo en sus vidas. Ellos dijeron, sí, claro. Entonces, en cierta forma ellos, tanto Juan como Jacobo, dijeron, nosotros queremos ir profundo en nuestra relación con Dios y ya él determinará si nos sentaremos uno a la derecha, otro a la izquierda o quién sé qué va a pasar, ¿no? Pero hago referencia a esto porque tiempo después, Jacob fue llevado a este punto y fue llevado a la muerte por predicar la palabra de Dios. Pero regresando un poco al enfoque que queremos dar el día de hoy a esta charla acerca de la oración, tú y yo podemos pensar, y yo supongo, imagino que los que están ahí conectados, los que estamos aquí presentes, entendemos que la oración es la manera como nos acercamos a Dios, como nos comunicamos con Él, la forma como Dios habla a nuestras vidas es a través de su palabra y esa es pues, la dinámica de la comunicación entre Dios y nosotros y entendemos que es importante. No vamos a hacer hoy una encuesta o un análisis de tú cuánto horas y cuánto tiempo le inviertes y cosas de estas, ¿no? O sea, en realidad entendemos que el compartir con Dios, esa relación personal con Dios, pues es personal, ¿no? Y cada quien decide invertir X cantidad de tiempo con Dios cada día y Dios va llevando a que esta relación madure. Entonces, hoy no vamos a hacer una evaluación en ese sentido de cuánto estamos orando, sino entender cuán necesario es mantener este vínculo que nos mantiene no solamente en esa relación personal con Dios, sino que nos da todavía una profundidad mayor en la relación con nosotros mismos, con nuestro semejante y con todo el entorno en el que estamos. Por eso hacemos referencia a este pasaje, porque aquí dice que están viviendo un entorno complicado. Herodes, clásico político, que si había que matar, mataba, que si había que esconder, escondía, si había que fingir, fingía, si había que ocultar, ocultaba, ¿no? Tristemente hemos vivido por generaciones gente que ha estado en los gobiernos, que no ha buscado a Dios, que ha vivido en contra de Dios y que ha hecho una serie de atrocidades. No puedo decir que todos, pero sí la mayoría. Creo que hemos adolecido en ese sentido por generaciones de gobiernos que en realidad busquen a Dios y que hagan las cosas correctas. Nosotros, la generación en la que estamos viviendo, no estamos exentos. Estamos viendo cosas muy complicadas de gobernantes que no solamente rechazan a Dios,
sino que abiertamente hacen cosas muy equivocadas y esto pues maltrata a la sociedad. Aquí dice que Herodes persiguió a algunos de la iglesia para maltratarlos. Pues no es nada diferente el día de hoy. Estamos como iglesia y como sociedad recibiendo mucho maltrato por una falta de gobierno adecuada y correcta. Y ponle el nombre que quieras, el colorcito que quieras. O sea, no estoy hablando de nada en específico, sino en general de la estructura de gobierno de los países, y nosotros como país no somos la excepción. Pero también por otro lado, Dios nos pide y nos dice, bueno, pero este es tu rol, esto es lo que tú tienes que vivir. La iglesia estaba dormida en ese sentido, no estaba cachando lo que estaba pasando, había un entorno difícil, pero cada quien en su propio lugar, en su propia casa, pues a lo mejor pues está muy metido en sus actividades, en lo que ellos pueden hacer, y el entorno externo, digamos, a sus vidas no lo tenían en el radar. Entonces, de alguna forma sucede esta circunstancia con Jacobo, que era una columna en la iglesia, y entonces no solamente eso, sino que Herodes, al ver que esto agradaba a, digamos, al pueblo de Israel o en general a los israelitas que no estaban de acuerdo en lo que estaba sucediendo con las conversiones de las personas que volteaban a ver a Dios, eh, él vio que esto era agradable y entonces dijo, pues ahora voy por otro. ¿Para qué? Pues para tener más adeptos, más votos. Y si hay que matar para tener más adeptos y más votos, pues, ¿no? Ese es el pensamiento del que no busca a Dios. Entonces, coincide con este tipo de festividades, estas fiestas que tenía el pueblo de Israel, y él dijo, bueno, tengo que respetar estas fiestas y entonces voy a reservar a Pedro para el momento adecuado. O sea, conocía muy bien la dinámica religiosa y sobre esa se movía también. Y él entendía que dijo, bueno, llámate a Jacobo, ya di un paso, con Pedro me voy a esperar en el momento adecuado, voy a dejar que pase la Pascua y las festividades y en el momento correcto, doy nuevamente mi paso para seguir avanzando en mi estrategia de seguir teniendo adeptos y votos y lo que tú quieras. Entonces esto permitió eh, que la iglesia en ese momento se diera cuenta de lo que estaba pasando y reaccionó y despertó. No solamente despertó, sino que despertó de una manera correcta y adecuada. ¿A qué me refiero con esto? El último versículo que leímos de este primer bloque, que es el versículo 5, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es decir, que ellos entendieron no solamente que habían fallado en la parte de Jacobo, sino que se iban a meter en oración buscando a Dios, pero lo iban a hacer de una manera muy profunda, como debía ser, una oración sin cesar por él. Si tú te vas a esta carta que escribe el apóstol Pablo en los tesalonicenses, donde Dios lo guía a poner puntos muy específicos sobre cómo enfocarnos, y una de esas es orar sin cesar, ¿no? Y yo creo que hemos pasado varias veces por ahí, de repente estamos leyendo, sí, orar sin cesar, y luego le das gracias por todo, y ya y nos seguimos, y ya acabé mi capítulo, ¿no? Bueno, pues ya, palomita, y ya me sigo de frente. Oye, que la cocina, que esto, y que tengo que ir al súper, y que acá, y que el trabajo, y que no sé qué, y ya nos fuimos, ¿no? Y los pendientes, y los pendientes, y los pendientes. Y el pendiente de la oración, pues ahí quedó. Oye, pero pasamos por ahí, Dios nos dijo, oye, tienes que orar. O sea, tenemos que estar en cercanía tú y yo, o sea, tenemos que estar en esa comunión íntima para que yo te guíe, para que hable a tu corazón, para que tú entiendas también que yo soy tu consuelo. O sea, que yo soy tu refugio. O sea, Dios es nuestro consuelo, es nuestro refugio. De verdad no podemos seguir avanzando. Bueno, no sé cómo le hace la gente, honestamente yo no puedo. Yo sí llego con Dios y me desahogo con Él y Él me consuela y yo me desahogo y digo, Dios, o sea, tú eres mi refugio y sin ti, la verdad, pues no sé qué haría. ¿Por qué? Porque a mí sí me da miedo, sí me dan miedo los balazos, o sea, sí me da miedo el secuestro, sí me da miedo que me bajen de mi carro, o sea, sí me da miedo que vaya al Oxxo y de repente lo incendien y yo adentro. Pues claro que me da miedo.
pero pues tampoco puedo quedarme guardado en mi cuarto y en la regadera, en el baño. O sea, ¿sí me explico? Hay que avanzar, pero mi refugio es Dios. Yo, todos los días, Dios, guárdame. No solamente a mí, a mi familia, a mi iglesia, mis amigos, mi trabajo, orando sin cesar, sabiendo que Él es el que guarda nuestras vidas. Y esta ilustración, o este ejemplo, más bien que estamos viendo, esta historia acerca de Pedro, de Jacobo y la iglesia, me encanta. ¿Por qué? Porque va dando una explicación de todo lo que vivió la iglesia en ese momento, al momento que se puso a orar. Es decir, narra qué fue lo que sucedió, ¿no? Y si seguimos avanzando, dice aquí en el 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas. Es que aparte, este paréntesis, yo digo, bueno, es increíble, ¿no? O sea, a Pedro, que predicaba la palabra de Dios, lo tenían con cadenas, con 4 grupos de soldados custodiándolo. Decías, oye, ¿qué? O sea, ¿qué hizo? Como si fuera un maleante de esos acá tremendos de por favor no dejen escapar porque es una amenaza. Imagínate la incongruencia de la vida. Pero bueno, me voy a enfocar en lo que estamos ahorita estudiando. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad. Él no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, es decir, él pensaba que estaba soñando. Uh-huh. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, estamos hablando del momento donde Pedro es liberado por Dios. Y aquí otro momento bien interesante, una enseñanza clave para ti y para mí. Si la iglesia hubiera puesto sus ojos en las circunstancias, pues a lo mejor lo que se les hubiera ocurrido es, vamos a manifestarnos, ¿no? Vamos a incendiar ahí lo que se puede incendiar, algo, ¿no? Y vamos a ver con palos y piedras y ve tú a saber con qué, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una injusticia y necesitamos manifestarnos que esto que está pasando no es correcto y ve la manera de liberar a Pedro. Oye, ¿cuántos somos? Pues junta a todos los que puedas, ¿no? Una estrategia acá de iglesia, de organización, ¿no? Y vamos a manifestarnos, salir a las calles y pintar todo y qué sé yo, ¿no? Pero no fue así, sino que la iglesia lo que hizo es que se enfocó en buscar a Dios. Es decir, que no puso sus ojos en las circunstancias, sino puso sus ojos en Dios. Dijo Dios, ahí es donde yo debo estar. Si ya después de que yo ponga mis ojos en ti, tú me guías y tú me orientas y tú me dices, hay que dar estos pasos, ya los daré, pero tiene que ser guiado por Dios. Entonces, el primer paso para ti, para mí, siempre es buscar a Dios. Siempre, invariablemente. Entonces, esta iglesia nos da una lección de que si bien estaban dormidos, una vez que despertaron de a de veras. O sea, bien despiertos. Oraban sin cesar, decían, es que Dios va a hacer algo y Dios va a tener una respuesta. Y Dios nos va a guiar. Y Él sabe lo que va a pasar. Así que enfoquémonos. Entonces, en ese momento, Dios permite esto y a través del ángel, a través de este momento, así como lo permitió, sale Pedro de la cárcel. Vemos ahorita que leíamos cómo se dio. Y de repente Pedro, es más, el mismo Pedro pensó que estaba soñando, o sea, no creía que fuera Dios el que estuviera haciendo esto. O sea, de alguna manera
dudó, pues, o sea, no tenía la certeza de lo que estaba pasando. Decía, pues, estoy soñando de que Dios me está sacando, porque es mi anhelo que suceda, pero pues la verdad ni siquiera estoy seguro. Pues, 74 guardias y Herodes detrás de mí, pues está como complicado que yo escape de aquí. Pues cuando él pasa por este trance, pues lo duda, o sea, como que dice, ay, estoy soñando algo que a mí me gustaría que sucediera. Pero en cierta forma tampoco estaba él consciente de esto. Y sí nos puede pasar, o sea, podemos arrancar inclusive en oración pues, con cierta duda. ¿Será Dios capaz de sacarnos adelante? ¿Será que se puede arreglar todos los pleitos que hay, las revueltas que hay en el país? ¿Será? O sea, ¿tendrá Dios la capacidad? O sea, puede ser. Puede ser que pase por mí, en mi corazón, que yo diga, híjole Dios, pues voy a orar, pero pues bueno, pues porque lo tengo que hacer, ¿no? Pero en el camino, yo me voy a dar cuenta, yo, Oscar, me voy a dar cuenta que Dios va a traer la respuesta. Y Él me irá dando esa confianza y esa certeza. Entonces, cuando Pedro se da cuenta que está afuera y que despierta, dice, ah, caray, estoy en la calle. Él dice, voy a ir con la iglesia y les voy a decir, aquí estoy. Y es lo que sucede precisamente. Entonces, fíjense bien, vamos avanzando. Y dice así, eh, el 11, ajá. Entonces Pedro, volviendo en sí, ¿no? Ahí es donde reaccionó Pedro, donde se dio cuenta y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, Dios lo libró. Si Dios libró a Pedro, no nos puede librar a nosotros o liberar a nosotros de esta esclavitud, de estas circunstancias que estamos viviendo de inseguridad, de, de, de homicidios, de secuestros, pues de maldad finalmente. No nos puede librar, sí nos puede librar, pero es importante que estemos juntos. Y dice así, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjate bien cómo dice, donde muchos estaban reunidos orando. Qué curioso, Pedro conocía este lugar, era un lugar donde yo no estoy seguro si este lugar es tal cual donde fue la última cena, no estoy seguro de esto. Puede ser que sí, puede ser que sea muy probable que sea ese lugar, porque este lugar, el aposento alto donde fue la última cena, eh, era el lugar donde los papás de Juan, el que tiene por su nombre Marcos, disponía pues para los tiempos de Jesús. Los papás de este muchacho Marcos pues eran creyentes fervientes y que disponían su lugar. Ahí en ese lugar, en el aposento alto, tuvieron varias reuniones. Ahí fue la última cena. Y esta señora María, ¿no? Eh, vivía ahí, ¿no? En el aposento alto, en este lugar. Entonces dice este pasaje que aquí Pedro va al lugar donde estaba María y todos y muchos reunidos orando. Entonces este un centro de oración, pues era un lugar de oración, era como si de repente alguien dice, pues en mi casa vengan y aquí oramos, ¿no? Y de repente se convierte en un lugar para esto y todo el mundo lo ubica, ¿no? Y ya sabe que no, pues que en la casa de tal persona. Entonces para Pedro era algo muy normal y entender que seguramente, que no creas que le echó una llamada, ¿no? Por teléfono. Oigan, ¿dónde andan? No, pues o sea, ¿qué me explico? Tú y yo, porque pues es más fácil, ¿no? Un WhatsApp y oigan, ¿dónde está, no? Pero pues imagínate en aquella época, ¿no? Pues había que ir al lugar y pues, pensar que a lo mejor ahí había alguien, ¿no? Pero tenía Pedro tal certeza que ese era un lugar de oración que él dijo, pues seguramente están ahí. Y efectivamente. O sea, esto nos confirma la unidad de la iglesia, como sin tener la comunicación de lo que tenemos tú y yo el día de hoy, con mensajes y llamadas y esto, tenían una comunicación ya implícita, pues, por comportamientos que se tenían. A mí se me hace increíble esto, la verdad, ¿no? Como ya por ciertos comportamientos ya era una comunicación. Ah, pues en la casa de María, ¿no? Ya habían ciertos nombres ahí de gente que ya la conocían
cómo vivía en cuanto a la iglesia y todo esto. Entonces Pedro dijo, bueno, ya estoy aquí, voy a ir a los míos para decirles pues que estoy fuera. Y aquí viene un momento clave. Pero fíjate cómo antes de continuar, dice aquí que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjate que hoy día, la verdad, no solamente tenemos el recurso de reunirnos en casas, ¿no? Y orar, sino que también está este momento virtual, pues, o sea, ya nuestra generación nos permite eso, la cercanía a lo mejor también es como estamos ahorita. Todos los que veo ahí conectados, los que estamos aquí, pues en cierta forma estamos juntos. Y si ahorita dedicamos un tiempo a orar, pues estamos los que estamos aquí, más los que están conectados. Al final ya estamos todos reunidos. Entonces ya no hay excusa ni pretexto de que, oye, no llegué, no puedo, fíjate que no sé qué, ¿no? Está, realmente nosotros tenemos ya tanta facilidad de cosas que ya cuando alguien te dice, oye, no, pues no pude estar, no pude leer, o no pude ir, o no pude orar, o no pude ir, lo que tú quieras, dices, híjole, ¿verdad? Somos una generación tan privilegiada, de tanta accesibilidad, y no echamos mano de eso. ¿Verdad? En realidad nos limitamos mucho y, y nos estamos perdiendo de cosas que Dios permitió que viviéramos en estos tiempos. Y esto que les digo, pues es una reflexión, pues, ¿no? Digo, ahora sí que cada quien va tomando sus decisiones, pero sí creo que tenemos esa capacidad y aprovechar, pues digamos, como dice todo el mundo, la tecnología y las herramientas que tenemos para tener este acercamiento. Eh, entonces, una de las invitaciones que Dios nos hace a través de este tiempo que estamos teniendo juntos el día de hoy, una es pues, mantener nuestros tiempos de oración personales, es decir, mantener nuestra relación con Dios todos los días, de buscarlo, de derramar nuestro corazón, de pedir limpieza, de pedir guía, incluso de pedir perdón, de arreglar lo que tenemos que arreglar delante de Dios, etcétera, etcétera. Y entre ellas es, tú de manera personal, pon en tu lista el que Dios guarde tu casa. Y cuando hablo de tu casa, sí, obviamente, hablo de aquí, pero también hablo de nuestro país, de nuestra nación, del lugar donde vivimos. Este país necesita de nuestra oración, de la oración de la iglesia. Y así como estamos tú y yo reunidos, así hay muchos grupos también reunidos, que Dios seguramente les va a decir, oigan, despierten. A los que estemos dormidos, Dios nos va a despertar, y los que estemos despiertos, nos mantendrá despiertos. Pero la invitación es a orar por nuestra nación, orar por nuestro país y por las necesidades que tengamos de manera personal, familiar, de iglesia, lo que tú quieras. Pero hoy Dios nos quiere hablar acerca de lo importante que es no quedarnos dormidos en orar por nuestra nación, nuestro país. Por algo Dios permitió que viviéramos aquí. Tenemos una responsabilidad ahora como creyentes, como hijos suyos, y hay que hacerlo. Entonces dice así, dice, donde muchos estaban reunidos orando. Y claro, a lo mejor en algún momento si podemos, y Dios guía para que demos un paso y podemos estar así reunidos presencial y oremos también en casa, pues también lo haremos. Pero hay que dar esos pasos. Primero, nosotros, cada uno de manera personal, poner nuestra lista a orar por nuestro país. A lo mejor como familia también lo pueden hacer, háganlo como familia en las noches, qué sé yo. Y bueno, y Dios guiará si a lo mejor tenemos esta posibilidad de reunirnos como iglesia, tener tiempos, conectarnos presencial y demás, y dedicarlo y enfocarnos específicamente a esto y tal vez otros detalles, ¿no? Yo sé que hay algunos de ustedes que se reúnen los jueves a tener un tiempo de oración, síganlo haciendo, pero bueno, si Dios abre ahí otra puerta, pues también lo haremos. Y dice así, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta.
sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos, los que estaban ahí, le dijeron, estás loca. Ay, ay, ay. Pero ella aseguraba que así era. Entonces, ellos decían, pues ha de ser un ángel, ¿no? O sea, pero fue una respuesta, pudieron haber dicho lo que quieras, ¿no? Es su ángel, una expresión, pues, de decir, pues no es Pedro, ¿no? O sea, has de haber escuchado algo, qué sé yo, ¿no? Fíjate nada más lo que ocurrió en este momento, porque pienso que habla de tu vida y de la mía, ¿no? Es decir, pues sí oramos, pero de repente como que, pues, ¿será? ¿Dará Dios la respuesta? ¿No? O sea, ellos dudaban de que Pedro estuviera allá afuera. Y era normal, o sea, créeme que pues, a mí me hubiera pasado. Oye, pues, ¿cómo que Pedro? A ver, amiga, pues, cálmate, o sea, ¿estás bien? ¿No? Pobre chava, ¿no? Además le tocó, que todos le dijeran que estaba loca, ¿no? Y ella dijo, oye, pues yo lo escuché, ¿no? Y bueno, eso puede pasar. Puede pasar que tú digas, oye, Dios contesta las oraciones y Dios trajo esta respuesta y que te digan, estás loco o estás loca. O sea, también tenemos que estar listos para eso, ¿me entiendes? Para que la gente nos, o sea, nos tache de locos. Ni modo, pero tú y yo vamos a saber que ahí estaba Pedro afuera. O sea, tú y yo vamos a saber que Dios trajo la respuesta. O sea, que Dios contestó y diremos, oye, pues yo escuché, yo vi, Dios, ahí está la respuesta. Oye, estás loco, Oscar. Sí, no importa. Pero yo estoy en mi papel, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Dios sabe lo que estoy haciendo. Él está contestando mis oraciones y yo estoy tranquilo por eso. Claro que después reaccionaron y dijeron, bueno, pues a ver, vamos a ver, ¿no? Ya como que, porque era la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, pues ya cuando ven a Pedro, pues imagínate el escándalo que se estaba organizando. Y Pedro les dijo, oigan, tranquilos, espérense, espérense. O sea, calma, 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 ¿no? Porque pues, no podemos hacer mucho escándalo, porque nos pueden ver y lo que tú quieras. Pero esa fue la reacción de la iglesia. O sea, sí creía la iglesia, sí, por eso oraban sin cesar. Y por eso habían muchos ahí orando, porque creían en Dios, creían en su respuesta. Sin embargo, bueno, pues siempre hay esa cuestión de, oye, no, pues estás loca, yo no creo que hayas visto a Pedro, lo hayas escuchado. Todo nos puede pasar como iglesia, pero hay que seguir adelante y créeme que las respuestas van a llegar y ya comentaremos nosotros, aunque nos digan que estamos locos porque pensamos que Dios va a transformar el país. Sí, no me importa, dime que estoy loco, pero yo sé que Dios va a traer la respuesta. Entonces dice así, eh, dice, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Tú imagínate cuando alguien ve la respuesta de Dios, que al principio lo duda, pero de repente ya ve la respuesta de Dios y te quedas atónito. ¿Cuántas veces no hemos visto respuesta de Dios en cosas, puede ser situaciones de enfermedad, es decir, de salud, que de repente, pues vamos a orar para que Dios sane a tal persona y pues tú dices, bueno, pues por fe, ¿no? Pero ya cuando ves la respuesta y cuando de repente son momentos que dices, wow, pues te quedas atónito y dices, Dios, gracias. Entonces ellos se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano la seña de que le bajaran pues, al nivel, ¿no? Así, calma, calma, ¿no? Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. O sea, en realidad, eh, ¿cómo decirte? Esto es un testimonio, pues. Y Dios no solamente trae respuestas a nuestras vidas cuando oramos, sino que Él nos pide que nosotros transmitamos esto y le platiquemos a la gente las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, cuando nos ha sanado, cuando nos ha sacado adelante, cuando, eh, 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 digamos, trae las respuestas que tú y yo estamos buscando, pues lo tienes que transmitir para que la gente vea el trabajo de Dios. Es como cuando yo recién convertido, es decir, que había apropiado la salvación, estaba en la universidad, mis amigos de repente empezaron a ver ahí algunos cambios y me decían, oye, algo le pasó. Y bueno, pues cuando me buscaban, cuando me sentaban ahí enfrente de ellos, me llevaban a la cafetería para platicarles qué me estaba pasando, pues yo les decía, oigan,
pues Dios cambió mi vida, Dios me dio la salvación. Todos los momentos que ustedes y yo platicábamos de qué sentido tenía la vida, pues ya lo encontré, está en Cristo. Todos los momentos que platicábamos después de las fiestas que andamos reflexionando, que el sentido de la vida, ya lo encontré, se llama Jesús. Ay, Oscar, ¿estás loco? Pues sí, como le dijeron a Rode, estás loca. Bueno, pues a mí igual me decían, estás loco. Yo decía, no, pues yo escuché la voz de Dios, entendí que tenía que apropiar la salvación y no cerré mis oídos, acepté la salvación y ya veo a Dios en mi vida. Rod escuchó la voz, dijo, oigan, pues esta persona, o sea, cuando escuchas la voz de Dios, de verdad, no cerremos nuestros oídos. Estaba yo leyendo hoy en la mañana acerca de este pasaje donde habla las bendiciones y las maldiciones que Dios le pone al pueblo de Israel para entrar a tierra prometida. Y le dice, oye, cuando habla de las maldiciones, es muy claro cuando dice, porque cerraste tus oídos a escuchar mi voz. La verdad es una maldición vivir apartado de Dios. O sea, separado de Dios, de verdad es horrible. Digo, honestamente, claro, yo viví también en esas circunstancias y cuando viví separado de Dios, pues sí, me fue súper mal, aunque yo pensaba que pues, estaba haciendo bien y que como que ahí la iba llevando. Pero honestamente, me fue muy mal, como a cualquiera, pues que que nos separamos de Dios. Entonces en ese momento yo le decía, oye, yo te he dado un testimonio de lo que hizo Dios. Dios me sacó, me quitó las cadenas que yo tenía de esclavitud, de pecado, de cosas equivocadas que hacía. Dios me rompió las cadenas, me hizo pasar por 2, 3 puertas y de repente yo ya me di cuenta que estaba libre. Ya vivía en libertad, ya vivía en la verdad, ya vivía seguro, confiado, descansado. Ya no vivía con la ansiedad o la angustia con la que vivía, donde me tardaba 2 horas en dormir todos los días porque vivía por mis circunstancias, mi entorno que yo me provoqué. Ya no. Entonces Pedro llega con la iglesia y le dice, oigan, ¿ustedes estuvieron orando? Dios les contestó. O sea, yo estoy seguro, y aparte lo he visto, ¿no? Que gente estuvo orando por mí para que yo apropiara la salvación. Hubo gente que oró por mí, hubo gente que oró por ustedes, por los que están ahí conectados, para que pudieran conocer a Dios. Hubo gente que estuvo orando. ¿Quién? No lo sé. Yo me acuerdo un día que llegó mi papá y se presentó con un pastor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Yo soy Clemente Pinzón, mucho gusto, ¿no? Y entonces Víctor se le queda viendo, así por unos segundos. Haz de cuenta que yo vi la escena, mi papá hablando con ellos, así viéndonos a los dos, y veo cómo, o sea, como Víctor se le queda viendo así, como pasmado, como lo que leímos aquí, ¿no? Atónito, se quedó atónito, así, y le dijo, yo te conozco. Y entonces mi papá se quedó así, pues nos estamos presentando, ¿verdad? Y entonces Víctor le dice, por ti estuvimos orando tantos años. Bueno, la historia es que había una persona que trabajaba en la empresa con mi papá, no era su asistente, era otra persona que trabaja en su equipo de trabajo, y era creyente. Y cada año le daba una invitación a mi papá para las campañas, pues, unos eventos que teníamos hace muchos años de iglesia. Cada año le daba su invitación a mi papá. Ay, gracias, Chabelita. Y ahí lo dejaban, ¿no? Y se iba a su cóctel de la chamba y salud, salud, y lo que tú quieras, ¿no? Y así pasaba un año, pasaba un año, pasaba un año. Pero lo que mi papá no supo es que ella tenía un grupo de oración. Y dentro del grupo de oración, de las personas que ella tenía en su lista, estaba mi papá. Entonces, cada persona que se reunía a orar tenía su propia lista de personas. Y pues oraban, ¿no? Y entre ellas de repente te pedimos por Clemente Pinzón y su familia para que te conozcan. Pero nadie sabía quiénes eran. Y ahí estaba Víctor Terrazas. Bueno, ya dije el nombre, perdón. Bueno, es un gran amigo. Entonces, pues imagínate, años después, sin que Víctor supiera, ¿no? Pues de repente se lo topa de frente. Hola, Víctor, soy Clemente Pinzón. ¿Te imaginas lo que fue eso para Víctor? O sea, fue una respuesta a oración increíble que Dios le dijo, oye, Víctor, ¿te acuerdas que lo tenían en la lista hace quién sé cuántos años? Pues es él. Y ahora ya presentándose, y no solamente soy Clemente Pinzón, sino que él había puesto su casa para que ahí fuera ese evento en la campaña ese año. ¿Se imagínate hasta dónde nos lleva Dios?
O sea, cosas que no tenemos ni idea. Yo cuando vi esa escena dije, no, o sea, es otro rollo. O sea, el Dios en el que hemos creído nos falta entender muchísimo. Bueno, hablaba de mí, pues. Así que Dios, yo de aquí no me muevo. O sea, este es mi lugar, esta es mi casa, es decir, mis relaciones contigo. Yo de aquí no me muevo. O sea, estoy en el lugar que debo estar. Entonces Pedro les dijo, llegó y les dijo, oigan, aquí está la respuesta a oración. Dios me saltó, Dios me liberó, Dios me sacó. Y saben qué, a ver, hay que continuar, yo me voy para allá y hablen con tal y no sé qué. O sea, como sigamos adelante. O sea, Dios sigue contestando, pero ustedes no dejen de orar, sigan adelante, seguimos como iglesia, seguimos avanzando. Y dice así, luego que fue de día, es decir, bueno, voy a repetir el pasado, dice, pero él haciéndoles con la mano la señal de que callase, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, le había sacado él de la cárcel y dijo, háganle saber esto a Jacob, a los hermanos, a todo, y se salió y se fue a otro lugar, ¿no? Se fue por otro lado. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. O sea, imagínate esto. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Claro, porque Dios guía a Pedro y le dice, oye, brother, no te puedes quedar aquí, ¿eh? Vámonos por otro. Ya te saqué de aquí, pero ahorita no puedes estar aquí, así que te voy a llevar a otro lado. Por eso Herodes no lo encontró. Y fíjate qué curioso, y aquí hay una reflexión, a lo mejor, no sé si me está saliendo un poquito del tema, pero cuando habla de los guardas, ¿no? Estos soldados, ellos tenían la encomienda de que no podían dejar que el que tenían custodiado se escapara, si no, les tocaba cuello, o sea, era muerte para los soldados. Entonces, tú imagínate, o sea, lo tenían casi que ahí, no te me escapas, porque pues con mi vida lo pago si es que tú te me vas, ¿no? Imagínate nada más cómo estaba el rollo. Por eso, haciendo una reflexión, cuando a Jesús le ponen los guardas, ¿no? Los guardias estos, ¿no? Dice que los sacerdotes le dijeron, oye, pero pues, si les decimos que se escapó Jesús, pues nos van a matar. Y entonces los sacerdotes y le dijeron, toda esta gente le dijeron a los soldados, oigan, no hay rollo, pues tenemos buena relación con el gober, pues acá nos codeamos en las malas, entonces pues nos entendemos, tenemos una buena conversación, así que nosotros le vamos a decir, oye, déjalos, ¿no? Así es el rollo, ¿no? Entonces, por eso ese pasaje que ustedes han leído de que, donde dice, si les dicen algo, nosotros hablaremos con el gobernador para convencerlo de que no les haga nada. Se refería a esto, porque ellos por protocolo los tienen que matar. Y aquí se aplicó. Aquí les dijo, a ver, pásenmelos, oigan, ¿qué pasó? No, pues no sabemos, Herodes, la verdad, pues aquí lo teníamos y de repente, pues ya no lo, qué chistositos, ¿no? Pues fuego, y ahí nos vemos. Digo, perdón, esta fue nada más un paréntesis, una reflexión de estos momentos. Pero el punto es que Pedro se va, Dios lo guarda, ¿no? Porque Dios lo guardó, le dijo, oye, vete por acá, vamos por acá. Dios guardó la iglesia también, ya no hubo más brote de violencia en ese sentido. Y a partir de este momento, vemos ya en el capítulo 13, 14, como un momento muy importante en la iglesia donde de repente, ¡pum!, empieza a crecer por todos lados. No solamente ahí, sino ya vemos después que los viajes de Pablo, cómo empieza a crecer la iglesia, o sea, vino un avivamiento. No solamente es orar, sino que Dios trae un avivamiento cuando hacemos esto. Yo te voy a decir una cosa, o sea, en realidad, esta, esta plática, esta charla, eh, eh, comenzó conmigo. O sea, Dios habló a mi corazón. Me dijo, Oscar, a ver, pues sí estás orando, pero pues métele más power, ¿no? A ver qué está pasando, ve el país. Y sí, a lo mejor yo en mis oraciones de repente, Dios te pido por mi país, por mi nación, pero a lo mejor no lo estoy metiendo ahorita como un tema de prioridad. Tal vez mañana, tarde, noche, no lo sé. O sea, Dios está hablando a mi corazón. Pero no solamente está hablando a mi corazón, sino que me dijo, oye, esto es para la iglesia, o sea, es para todos, o sea, no es nada más para ti. Y además la iglesia tiene esa responsabilidad. Así que, va.
Entonces, heme aquí, ¿no? Este, transmitiéndoles a ustedes lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Tenemos que orar por nuestro país. Oye, Oscar, hay otras cosas, sí, no, por supuesto, y manténlas en tu lista. Pero en particular, hoy creo que Dios nos quiere despertar y decirnos, oigan, el país se está incendiando, está en llamas. ¿Qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí, ay, sí, vi la noticia, ay, sí, qué barbaridad, qué loco estuvo. No, espérame, o sea, no es así. Y casi que cada vez que escuchemos otra noticia de esas, en ese momento te paras lo que estés haciendo, te vas al baño o vete a saber y te pones a orar. Yo me voy a poner a orar. Dios, te pido nuevamente por mi país, mi nación, saca adelante, guárdala, guárdanos de esta violencia, guárdanos de toda esta inseguridad que estamos viviendo. Necesitamos cubrir a nuestro país de oración. Y Dios va a traer un avivamiento, seguro lo va a traer. Y yo creo que no soy el único que está hablando de esto. Yo estoy completamente seguro que hay otras personas que también están predicando la palabra y que seguramente están tocando este tema, porque Dios nos pide un avivamiento. Así que nos toca a nosotros tomar esta lección, tomar este tiempo. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó después con Herodes? Pues Herodes, finalmente Dios hizo un juicio con él y le dijo, vámonos, no puedes seguir viviendo así. Y así termina este capítulo 12 del libro de Hechos, con este juicio que hizo Dios a la vida de Herodes. Si terminan de leer el capítulo 12, dice eso, ¿no? Se anda una circunstancia acá, Dios le dijo, a ver, ya, es demasiado, amigo, ya vámonos. Se lo llevó. Y con esto vamos a cerrar nuestra charla, eh, recordándoles, pues, y me gustaría, los que toman nota, hay un par de pasajes, de versículos, y con esto cerramos. Eh, si quieren, vamos ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y aquí ya empezamos a cerrar nuestra charla, donde dice así, dice este pasaje, versículo 14 y 15 de Primera de Juan, del capítulo 5, dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, o sea, en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, imagínate nada más, ¿a dónde llegamos? O sea, dice, esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos a Dios que guarde nuestro país, pues eso claro que está conforme a su voluntad. O sea, Él quiere que vivamos en paz, que vivamos tranquilos, que vivamos... Entonces, estamos orando conforme a su voluntad y Él nos va a oír. Y entonces, cuando pidamos esto, sabemos que tenemos las peticiones y Él nos va a contestar. Y el segundo pasaje con el que cerramos es con Pedro. Fíjate nada más cómo Pedro vivió este momento de la iglesia y más tarde él en su carta, en la que él escribe a la iglesia, dice esto. Primera de Pedro, capítulo 5, igual otro capítulo 5, vámonos por ahí. Primera de Pedro, capítulo 5. El versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, si hay alguien que escribió esto y lo escribió, o sea, porque lo vivió, pues es Él. O sea, imagínate en la cárcel, ¿no? O sea, yo creo que Pedro dijo, pues ya estoy en las últimas horas, pues ya descanso en Dios, pues ya me duermo, pues, Señor, pues hasta aquí llegué. Y Dios le dijo, no, espérame, tranquilo, o sea, no es así. Y entonces Dios permitió que él escribiera esta parte, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Qué increíble cierre, ¿no? O sea, gracias. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. O sea, imagínate, ¿no? Y cuando hablamos de ansiedad, o sea, pues estamos hablando de los momentos.
Dime, a mí sí me da mucha ansiedad lo que estamos viviendo. Bueno, yo sí. O sea, yo de verdad digo, Dios, o sea, ¿qué sigue? Mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a quemar? ¿Qué van a hacer? Yo sí. Pues cuando dice que echemos toda vuestra ansiedad, pues se refiere a todas nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, por lo que estamos viendo, Dios, aquí está, aquí está mi vida, sí estoy triste, estoy angustiado, estoy ansioso. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y te digo una cosa, una vez que yo llego en oración, Dios me dice, yo tengo cuidado de ti, yo te voy a guardar, yo te voy a sacar adelante, tú confía. Y así he caminado, y así camino, y seguramente ustedes también lo están haciendo, síganlo haciendo, y si no, hay que hacerlo. Pero esta promesa de Dios que dice, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti, hazlo. Hazlo y con esto en realidad vamos a entender que, que Él tiene un plan para nosotros y ese plan es un plan de amor, de cuidado, de armonía y vamos a seguir caminando. Así que vamos a quedarnos con estos dos pasajes, estos dos versículos que complementan nuestra enseñanza y echando todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, como dice aquí, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No se te olvide, todos los días que salgas de tu casa, recuerda que Dios tiene cuidado de ti. Y así hay que caminar. Vamos a dar gracias, vamos a orar. ¿Sí? Señor Dios, te agradecemos, Padre, por este tiempo precioso que nos has permitido vivir. Entender y recordarnos, Dios, tu grandeza, tu poder, tu amor, Dios, tu cuidado. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has dado. Y Señor, pues también gracias por recordarnos lo importante que es pedirte por nuestra casa, nuestro hogar, pedirte por nuestro país, nuestra nación. Dios, tú sabes lo que estamos viviendo, tú sabes las circunstancias, el entorno complicado, Dios, que vivimos, sí en el mundo, pero en concreto, Dios, en nuestro hogar, nuestro país, nuestra nación, donde tú has permitido que vivamos. No queremos vivir, Dios, con esta inseguridad, con la violencia en la que estamos viviendo, con toda la inseguridad, con todos los homicidios, con todos los secuestros, Dios, con todas las cosas equivocadas que nos afligen, Dios. No queremos vivir así. Por eso hoy venimos delante de ti para pedirte, rogarte y suplicarte por un milagro. Milagro para que tú transformes esta nación, este país, que la transformes al Dios vivo, que la gente te conozca, Dios, que caminen en libertad, que caminen en la verdad. Guárdanos, Dios. Guía a los gobernantes, guía a las personas que están en eminencia, que están en puestos claves, Dios, para que ellos comprendan lo importante que es cuidar a la nación, cuidar a la sociedad que tú has puesto, Dios. Guíalos, dale sabiduría y sobre todo, dales temor de ti. Y recuérdales que tú eres el soberano y el todopoderoso. Y que el que voltea a verte a ti, Señor, será prosperado y será bendecido. Así que Dios, gracias por escucharnos y gracias por recordarnos lo importante que es orar sin cesar y estar en ese tiempo contigo en comunión íntima en todo momento. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te pedimos esto y te damos gracias. Amén.